Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad y Salud según Alexander Briceño. Y hoy tengo un invitado especial directamente desde Brasil, Claudio Pontes, pero vamos a dejar que sea él mismo el que se presente. ¿Quién es Claudio Pontes? Buenas noches, estimados. Les habla Claudio César Pontes de Brasil. Bueno, es todo un honor estar acá. Y yo soy un profesional de la prevención desde hace 13 años, que tengo lazos muy intensos, muy efectivos con la seguridad latinoamericana. Claudio, ¿y qué haces, Claudio, específicamente qué haces? Bueno, yo trabajo desde el principio, tanto con consultorías cuanto con capacitaciones. Mi rumbo, lo que me apasiona realmente, son las actividades de alto riesgo, sobre todo el trabajo en altura y espacio confinado. Es aquel que me hace como más pasión, como más que todas las actividades son relevantes, pero estas tengo un cariño especial porque puedo ver el riesgo, puedo entender la gravedad de las actividades. Claudio, una pregunta, ¿cómo está la seguridad y la salud del trabajo en Brasil? Que mucha gente cree que aísla a Brasil de América Latina y Brasil forma parte íntegra de América Latina. ¿Cómo está la situación allá? Bueno, sí que hay una división casi que imaginaria entre Brasil y los demás países de Latinoamérica. Y sobre todo, esto es por el idioma que nos aleja bastante. Antes de que yo me aproximara de Latinoamérica, no tenía el conocimiento de la arte, de la cultura. Solimos decir que Brasil está más cerca de África que de nuestros vecinos latinoamericanos. Pero bueno, sí que tenemos muchas similitudes. Ahora en este momento específico de cuarentena ha coincidido con un marco para la seguridad brasilera, porque mira, ha cambiado el gobernante y él Es viene con correcto. una visión distinta de la seguridad, algo polémica, sobre la Ujú. hiperregulación, que tenemos demasiadas leyes que a veces no hablan, no proporcionan seguridad, que son estrictamente burocráticas, que son una expresión brasilera para bonito, solamente para que uno vea y diga, oh, qué bonito, pero que poco aportan a la seguridad. Así que sí, tenemos diferencias cruciales con la seguridad latinoamericana, pero también muchísimas similitudes. No, así es. Claudio, ¿cómo quedó el Carnaval de Río con este asunto de la pandemia? Entonces Bueno, canceló, ¿verdad? no, no, no. Ha pasado como normalmente. Todas la acumulación de gente se ha, se ha pasado igual. Y tuvimos mucha suerte, que no hay un término más adecuado para esto, que no se identificó personas contaminadas en este entonces, porque teníamos las calles muy llenas, muy llenas. Yo no puedo clasificar de otra forma sino que de suerte, que en este momento ya no habían casos en estos locales, porque si fuera así, estaríamos con una pandemia mucho peor muy peor que Estados Unidos, que fue Italia, porque en aquel momento no se han tomado las medidas necesarias y por suerte no hubo un un punto de gran contaminación. Sí, porque veo que las noticias pasaron por encima de ese hecho ultra super famoso que es el Carnaval de Río. Y yo, por eso que te pregunto, porque de verdad no sabía si lo cancelaron, si lo hicieron de verdad, pero ya veo que sí lo hicieron y bueno, Y espero que tuvimos la gente que suerte. tú vayas. Ah, bueno, bueno, la suerte, tú sabes que en prevención no existe la suerte, porque eso ya es parte de la improvisación, pero bueno, son cosas, y con la cantidad de gente que hay en Brasil es más complicado. Claudio, y hablando de esta pandemia del COVID-19, ¿cómo ves tú la situación relacionada sobre todo a la prevención de riesgos laborales en Brasil? Entonces, en este momento
tomamos como de forma personal, los sectores que más han aportado después de la salud fueron los sectores preventivos. Yo personalmente estoy involucrado en esto, en la barrera biológica, en los controles. Hubo algo interesante acá, que nosotros salimos del ámbito de la empresa y expandimos para el ámbito de la comunidad. Mira, actualmente yo desempeño como responsable de seguridad en una industria alimenticia y Ok. nosotros teníamos procedimiento de seguridad biológica desde hace siempre, porque alimento hay toda una cuestión de sanidad, toda una cuestión de control de contaminación. Por ejemplo, en Corea del Sur y en Japón se utilizó un producto específico para hacer la higienización de los metros y de los aeropuertos, que se llama Virkon. Y resulta que teníamos acá en la empresa que yo soy responsable, teníamos unos estoques muy grandes, porque ya utilizábamos el producto. Lo que hicimos fue ampliar este stock y en determinado momento dejamos de utilizar solamente la empresa y pasamos a ayudar a la comunidad a hacer los bloqueos en las carreteras, hacer la desinfección en los hospitales, utilizando el recurso de la empresa. Así que el sector de prevención, los prevencionistas, están en línea de frente en esto. Tenemos mucho a aportar para este momento de crisis, porque aunque sea algo sanitario, nos toca a nosotros. Es una cuestión de riesgo, de control, y sí que tenemos experiencia en vivenciar esta clase de ocurrencias. Por supuesto que no en esta magnitud, pero es nuestro trabajo, es nuestra labor calcular los riesgos, hacer los control y tenemos mucho a aportar en esto. Yo creo que no solamente en Brasil, todos los países, los prevencionistas deben tomar esto muy en serio y todo su conocimiento, su know-how, aplicar a servicio de la comunidad. No, así es, Claudio, y es primera vez que oigo un ejemplo de que personalmente que estoy bastante al pendiente de lo que está haciendo la gente, no había visto eso que se había pasado en Brasil, que las empresas privadas colaboraron y ayudaron a los hospitales y a las comunidades a los procesos de desinfección y sobre todo el manejo de ese riesgo biológico que es ese virus. Eso no lo había visto y es bien interesante un caso de estudio porque es algo que no se ha aplicado por lo general en América Latina. Todo el mundo espera que el Estado o el gobierno actúe, pero más nadie hace nada. Sí, esto de esperar que el gobierno haga algo está malísimo. Es un asunto de toda la sociedad. Bueno, nosotros donamos como 20.000 mascarillas al personal de los hospitales, porque entendíamos que no es una cuestión de el gobierno debe hacer, somos nosotros, somos los brasileños, los venezolanos, los mexicanos, son las personas. Y echar la culpa a un gobernante es muy simple, pero hacer algo para mejorar la situación es interesante. Y yo reitero, nosotros como prevencionistas tenemos plena condición de aportar con conocimiento técnico, con todas nuestras herramientas a esta situación. La pandemia no es algo ajeno a nadie, no es ajeno a ningún país. En Brasil cometemos graves errores, gravísimos errores en el momento inicial de la pandemia y seguimos discutiendo algunos puntos aún, pero sí podemos manejar esto. Ya estamos en una etapa que es para paliar los daños. El virus es una realidad, ya está acá, ya está circulando en nuestro país, pero nosotros como personas, como profesionales, tenemos que hacer algo también, no simplemente esperar de otro. Es correcto, es verdad, es un ejemplo a seguir en los demás países latinoamericanos que las empresas privadas se unan a los estados, porque es verdad, es una lucha común, no es solamente de Ujú. los gobiernos, sino también es de todos los países juntos contra el virus. Por eso yo en algún momento dije que esto es una guerra, no es la guerra del hombre contra el hombre, sino la guerra del hombre contra un virus, porque estamos en una lucha constante, porque a todos por igual nos puede tocar y por eso lo llamo yo una guerra. Perfecto, perfecto. En esta vez no nos toca una cuestión ideológica, como nos ha pasado hace poco tiempo en Latinoamérica, que es un tema aún pendiente,
pero que nos dividía. Ahora no, ahora tenemos un enemigo muy, muy conocido, reconocible, y hay que luchar esta guerra. Oye, es correcto, y aquí, y lo que tú pienses ideológicamente tengas en tu cabeza no importa, porque al virus eso no le, ni le va ni le viene, no le importa eso al virus. Él ataca a los de la izquierda o los de la derecha o a los del centro por igual, a niños, viejos y adultos los va a atacar por igual. Pero es muy bueno ese trabajo que están haciendo en Brasil, de verdad no lo conocía. Y gracias por, me voy a poner a más a revisar cosas que están haciendo en Brasil para ver los ejemplos de cosas buenas que hay que hacer, porque aquí lo que queda en estos casos de manejo de crisis es agarrar las cosas buenas y prepararse en base a eso. Justamente, mi amigo, justamente es aprender de los demás, es ver lo bueno, lo malo y lo que podemos aplicar para nosotros. No, y tú mismo estás dando dos ejemplos claros, que son dos ejemplos de éxito, que son Corea del Sur y Japón, que han controlado relativamente este brote epidémico, lo han controlado muy bien, porque se han Sí, dedicado de la misma manera que tú lo hiciste en colaborar. sí, sí. Y bueno, cuando hablamos de Corea del Sur y Japón específicamente, tenemos que tomar en cuenta que son países muy densos, con mucha, mucha gente, y Sí. son vecinos de donde ha empezado. Así que aunque a primera vista nosotros nos parece que son bastantes casos, no es poquísimo si comparado con la proximidad y con la densidad, las edades de las personas que están ahí. Es un país bastante con muchos ancianos, al contrario de Sí. nuestra Latinoamérica, que tenemos mucho más jóvenes, un clima distinto, y bueno, ellos manejaron muy bien la crisis. Es correcto. Claudio, Brasil tiene la población más grande fuera de Japón y de Corea del Sur de coreanos y japoneses allá, si no me equivoco, mal no recuerdo, creo que es así. Sí, perfecto. Tengo muchos vecinos que son descendientes. Ujú, sí, 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 eso es lo que tenía yo entendido, por eso es la forma tan diferente de trabajar. Y en cuanto a los procesos de desinfección, yo ya creo que tú y yo hemos compartido el asunto de esas duchas que le estaban aplicando en países como Ecuador, Perú, Chile, Colombia. ¿Tú llegaste a ver eso en Brasil? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo ves el caso? Bueno, tenemos un problema de nuestras dimensiones. Cuando Ujú. hablamos del país, nosotros somos 220 millones de personas. Es muchísima gente, todo es muy grande. Y Es cuando correcto. hablamos de acciones, ah, es algo muy diverso, es algo muy diverso. Ya en Brasil existen empresas haciendo equipos como aquellos como este que comentas, que es sobre la Ujú. desinfección de personas, sobre su supuesta eficiencia, pero que no hay comprobación, no hay elemento científico que respalde esto. Y bueno, siempre habrá gente dispuesta a sacar provecho. Y No, esto acá claro, en siempre. Brasil, en los otros países. Eso es así, Claudio, porque toda crisis genera diferentes oportunidades y la gente siempre va a haber alguien que quiere aprovecharse de esas oportunidades. Sí, sí, por supuesto. Pero cuando hablamos en crisis a nivel del país, nosotros, algo importante a se acordar es que durante muchos años vivimos en una situación económica difícil. Yo Sí. yo no soy tan joven cuanto antes, pero cuando bastante joven, yo en los años 90, en fines de los 80, la situación de Brasil, la situación económica era otra, la realidad acá era otra y bastante dificultad, la economía tenía muchísimos problemas y bueno, toda una generación de profesionales se formaron en estas circunstancias y lo que sale de esto, lo más importante creo que nos refleja hoy
de estos profesionales que estaban ahí es la capacidad de optimizar los recursos. Yo creo que este es el gran diferencial no de Brasil, de Latinoamérica. Nosotros sí no tenemos los recursos de Europa, no tenemos los recursos de Estados Unidos, pero sí que tenemos condiciones de utilizar bien nuestros recursos. Esta cuestión del equipo que es como una ducha. Bueno, la idea no se ha difundido, no se ha popularizado justamente por esto. Las empresas no están dispuestas a invertir esta cantidad en cosas que no tienen una comprobación, que no tienen Una base científica. una base científica. Un otro ejemplo muy claro son las cámaras de vigilancia que monitorean la temperatura de las personas. Acá en Brasil no Sí. se autorizó su venta porque Ujú. no se ha comprobado la eficiencia. La probabilidad de hacer mal relatorios es muy grande. Así que acá no se difunde. En ese caso sí he visto, ya he visto varios proyectos de cámaras. Es que depende, ahí el asunto es de la cámara que te verifica la temperatura, depende de lo que tú vayas a Ujú. invertir, porque si vas a comprar un producto de mala calidad vas a tener malos resultados. Pero sí hay Justamente cámaras esto. bastante sofisticadas y bastante, porque no estamos hablando de termómetros ni de termómetros infrarrojos, estamos hablando de cámaras totalmente termográficas que te analizan un patrón de diferentes temperaturas, Alta pero tecnología. Sí, es alta tecnología, pero también eso conlleva una alta inversión. sí. Otro punto que acá es muy presente, que son los órganos reguladores. Es Si yo correcto. quiero sacar al mercado cualquier producto, yo necesito que alguna institución haga la autorización, los órganos reguladores. Acá en Brasil es el Inmetro. ¿Por qué estas cámaras no pudieron ser difundidas como algo, una solución? Porque el órgano regulador no tenía condiciones de atestar cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas. Y el gobierno pretendía hacer una compra muy grande de estos equipos. Y como has dicho tú, la tecnología existe, está genial, pero tenemos que tener una métrica para saber cuáles son eficientes y cuáles no. Ha pasado con España en el principio de la crisis algo que fue vergonzoso, que hicieron una compra gigantesca de tests de China, que los tests estaban mal y, y hicieron una gran inversión y resulta que cuando fueron a utilizar los testes para COVID-19, salían como falso positivo, que la persona tenía la enfermedad pero no tenía. Hablaba el contrario, al revés, que la persona no tenía la enfermedad y en realidad tenía. Entonces, es un cuidado que nosotros como profesionales tenemos que tener, que es casi como sentido común de no llenar ahora de emoción, de este sentido de emergencia y que nos nuble el buen sentido de saber, bueno, esto es eficiente, esto es estudio. Es como la cuestión de las fake news. Mucho se habla, pero hay que estar seguro de las informaciones, hay que saber lo que es relevante, lo que es especulación y lo que son fatos. Es correcto, Claudio, porque hay mucha gente que pasa rumores, informaciones sin base y eso lo que genera es nerviosismo y alteración de las personas y de verdad esa no es la idea. Y la idea de la prevención de riesgo, nosotros somos una de las personas más idóneas para afrontar estos casos, es llevarle un poco de tranquilidad y seguridad a la gente. Claudio, adicionalmente, ¿qué le aportas tú como prevencionista a la lucha contra esta pandemia desde Brasil? Bueno, nosotros desde el punto de vista de la prevención estamos delante de un nuevo riesgo y por supuesto que aún no lo estamos conociendo, pero las herramientas para afrontar un riesgo no son cosas nuevas, siempre estuve ahí. Cuando un prevencionista llega a una nueva empresa que nunca ha estado,
él tiene hay casi como un mapa mental para decir cuáles son los puntos que deben hacer. La primera, identificación. La segunda, las medidas posibles. O se elimina o se va a minimizar su posible daño. Nosotros tenemos herramientas. Nosotros pasamos años estudiando cómo afrontar los riesgos. A poner un ejemplo muy simple, el trabajo en altura. Yo tengo un trabajador que hace determinada actividad. Yo identifico el riesgo. Mi próximo paso es identificar cuáles son las posibilidades de prevención, cuáles son las medidas que puedo tomar para disminuir esto. La pandemia es una realidad nueva, pero la capacidad de enfrentarnos los riesgos no, jamás. Lo que nos pasa como prevencionistas, como personas del sector, es lograr traer nuestro conocimiento, nuestra capacidad de gestionar los riesgos a la sociedad, sea con los procesos de desinfección, sea con la utilización de los equipos de protección individual o personal. Cada país habla de una forma. Yo he Sí, visto, nosotros hemos visto absurdos en relación a las mascarillas. Esto es un asunto nuestro. La, Esto es cómo utilizarla, la cuestión de cuál es más adecuado, cuál no. Mira, es ampliamente difundida el tamaño, la dimensión del virus. Si yo tengo este dato para mí, yo sé cuál es el factor de protección de mi mascarilla. Nosotros tenemos condiciones de decir, bueno, esta es adecuada, esta no. Simplemente con leer la descripción en la hoja técnica de la mascarilla. Y bueno, justo en este de mascarilla, nosotros tenemos el problema de no tener el número suficiente, pero bueno, vamos a, vamos a localizar, vamos a enviar las más adecuadas a los personal que tienen mayor riesgo. Esto de los enfermeros utilizando mascarilla de tejido común es absurdo. Ellos tienen que tener la mascarilla más adecuada, es porque y correcto. Un mayor nivel de protección que va de acuerdo al riesgo que ellos tienen en su trabajo. justamente, esto de poner a vender mascarillas, la mejor protección, por así decir, está mal, porque primero hay que priorizar los sectores de salud y nosotros como prevencionistas somos las personas adecuadas para decir, bueno, esta máscara es la mejor, esta no sirve, esta a lo mejor disminuye pero no resuelve y nosotros tenemos conocimientos técnicos. Esto que creo que los colegas prevencionistas tienen que tomar en cuenta, de traer para sí la responsabilidad de decir, bueno, esto está mal, esta, esta actividad es ineficiente, esta es el mejor camino. Oye, y Claudio, esa es la mejor manera de que el prevencionista se dé notar y tome un valor el trabajo que está haciendo, porque es la persona técnicamente preparada para afrontar esta situación. Ojo, porque ahí yo soy muy claro en una cosa, zapatero a su zapato. Los médicos que se encarguen de diagnosticar y tratar a los enfermos, de la prevención se tienen que encargar los prevencionistas porque nosotros somos los especialistas en el manejo de los riesgos. Perfecto, es trabajo de profesionales. Mucho se está hablando de mascarilla, ejemplo práctico. En los medios hablan absurdo. Cadenas muy grandes ah, cadenas muy grandes de la media están difundiendo ah, cosas a lo mejor cuestionables Información, sobre equipos de oye, protección. es información errónea, Claudio, porque si tú consultas a un médico sobre qué mascarilla usar, el médico no sabe qué mascarilla usar porque él no sabe cuáles son los productos que hace 3M y Sí, ya por ahí sí, ya tienes un problema. justamente, este es el momento, es mejor momento, el más adecuado de nosotros utilizarmos nuestro conocimiento. Es casi una obligación moral de los prevencionistas a decir, no, esto está mal. Los médicos son héroes, son geniales, pero no son las personas adecuadas a decir los tipos de máscara.
los médicos son geniales, pero a decir, ¿cuál es el producto químico que yo voy a utilizar en la desinfección? Mira, existen muchísimas formas de desinfección y para muchos agentes distintos. Yo hablé al Es principio del correcto. Virkon. Virkon es un producto viricida, es específico para matar el Para matar virus. virus, es correcto. Él es el producto ideal, el producto correcto. Hay gente pasando, hay gente utilizando una amplia gama de productos que no están bien. Hacen fotos muy lindas de la gente haciendo la infección, las portadas que el gobierno está haciendo su trabajo, pero Ujú. nadie se pone a pensar, bueno, ¿qué producto están utilizando? ¿Cuál es la frecuencia? Porque mira, Sí, si yo utilizo menos que lo necesario, por supuesto que no funciona. Pero si yo utilizo correcto. demasiado, yo estoy perdiendo un producto, un insumo de suma importancia en este momento. Si yo utilizo demasiado, si yo pongo una frecuencia muy grande, yo estoy utilizando de forma irracional algo que puede nos proteger. Y esto es papel del prevencionista. Yo tuve algunas caloradas discusiones con algunos colegas de otras áreas sobre esto, de por la emoción hacer medidas que no son respaldadas científicamente o que no son de facto eficientes, solamente movida por un deseo de hacer algo que está muy bonito, es muy interesante, es muy importante este sentimiento de emergencia, pero hay que tener racionamiento, hay que tener inteligencia y respaldo técnico. No, y es el afán de figurar, porque todo el mundo quiere figurar en la emergencia para quedar como la estrella de la película. Pero 100% de acuerdo con lo que tú dices. O sea, la idea es aprovechar los recursos al máximo, porque otra cosa que la gente no está viendo es que esos recursos, si bien sea equipos de protección personal, agentes de desinfección, han cuatuplicado su precio y eso también afecta al bolsillo de alguien porque alguien está pagando eso. Perfecto, la cuestión de la escasez, que la demanda se ha aumentado muchísimo. Entonces, son asuntos sensibles, son cosas que tenemos que llevar muy en serio y hay que ser llevado a cabo por profesionales, no por gente bien intencionada solamente. Hay que ser profesionales, gente de formación específica y en esto nosotros estamos, nosotros los prevencionistas. Es correcto, Claudio. 100% de acuerdo contigo en eso porque el asunto es que este caso hay que dejarlo en manos de profesionales y como siempre he estado repitiendo hasta el cansancio, el infierno también está lleno de muy buenas intenciones. Claudio, para culminar algunas ideas, algo más que quieras aportar y tus coordenadas, ¿dónde te ubican las personas que quieran que estén en Brasil o que quieran que tú les des un curso de trabajo en alturas, espacio confinado, en lo que tú eres un especialista? Oh, genial. ¿Dónde te ubican esas personas? Bueno, yo soy de Curitiba, una ciudad al sur de Brasil. Mi contacto, mi correo es claudioc.pontes@hotmail.com. Y bueno, en caso de dudas, si quieren me contactar, estoy totalmente a disposición. A los hermanos latinos, yo tengo un cariño muy especial por la América Hispana. Yo tengo, me ha recibido genial. Y bueno, yo me gustaría comentar que el próximo octubre, si todo sale bien, estaré en México y será un gustazo reunirme con los prevencionistas de ahí. Bueno, ya los amigos de México están escuchando a Claudio. Yo quiero agradecer personalmente a Claudio porque me ayudó a traducir el artículo sobre la desinfección de personas o los túneles de desinfección. Me ayudó a traducirlo al portugués y al francés. Muchas gracias, Claudio, por eso. Es No, fue un parte de la gusto. colaboración, es parte de la colaboración en tratar de llevar un granito de arena y un poco de claridad a tanta oscuridad que está reinando en estos momentos. Y bueno, Claudio, muchas gracias por tus palabras, por tu colaboración. Y bueno, cierro recordándole a la gente que me consiguen en las redes sociales seguridad y salud, seguridad y salud BE, y en el blog número uno de seguridad y salud en el trabajo, seguridadysalud.org.
Gracias por acompañarme y nos estamos escuchando.